El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que siempre anuncia el programa, vamos a hablar de medicina hiperbárica. A algunos les puede sonar a chino, otros saben de lo que estamos hablando, pero para hablar de este tema tenemos dos invitados. A mi izquierda, Adolfo Navarro, que bueno, pues el gerente de una empresa, la única empresa que tiene una cámara hiperbárica. Ya hablaremos, sobre todo a los no entendidos. Buenas noches, Adolfo. Noches. Y a mi derecha, bueno, pues conocido de esta casa, colaborador de esta casa, son muchísimas cosas, presidente de Cruz Roja, médico, Antonio Rico. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Y también, que no lo he dicho, médico, tiene la especialidad en medicina hiperbárica. Antonio, porque la gente, el que no esté muy ducho, pues dirá, hiperbárica, esto me suena a mí algo raro. Cuéntame lo que es esta medicina. Bueno, es una medicina que no es reciente, es una medicina muy antigua. Ya de hecho, en la época, en la construcción de los puentes romanos en los ríos, ya se dieron cuenta los médicos que los buceadores tenían unos tipos de patologías muy específicas que había que tratarlos en algunas ocasiones, y además esos buceadores que hacían esos pontones, esos puentes que de alguna manera cruzaban los ríos, pues indiscutiblemente se veían sometidos a lo que era la presión en el aire que respiraban, y por tanto esa patología específica se inicia la medicina intentando evitar esas lesiones en los buceadores, y desde entonces hemos caminado muchísimo indiscutiblemente y se ha hecho una especialidad que le da respuesta no solo a los problemas derivados del buceo que pudieran tener algunas personas, sino que además hemos visto en los últimos años, no en los últimos 2, 3, sino desde hace 40 o 50 años, que la medicina hiperbárica servía también para tratar otro tipo de enfermedades y mejorar la salud de numerosas personas. Sí, porque las patologías, aunque tú hablas del buceo, del submarinismo, se ha descubierto que sirve para otras cosas. Esa medicina tiene aplicación, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, aquí hay, en el tema del buceo hay dos grandes enfermedades. La enfermedad descompresiva, que yo lo voy a explicar muy sencillamente. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos cualquier líquido, si nosotros tenemos una cámara de aire por encima y nosotros vamos sometiendo a presión, ese aire se va disolviendo cada vez más en el líquido. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ustedes piensen en una botella de refresco. Hay una zona que es líquido de refresco y hay una cámara de aire. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros abrimos una botella muy rápido?
que se forman burbujas. Esa es la enfermedad descompresiva. Un buceador ha estado sometido a presión durante mucho tiempo y por tanto una gran parte del aire que él ha respirado se ha disuelto en su sangre, y cuando el buceador pierde la presión porque sube a la superficie, si no lo hace lo suficientemente despacio, pues se forman unas burbujas que terminan en el pulmón y terminan siendo una enfermedad muy grave, que necesita de la cámara hiperbárica para poder recuperar al buceador. El otro problema es la sobrepresión pulmonar o la expansión del aire dentro del pulmón. Es decir, nosotros sabemos que si nosotros cogemos un globo y lo sumergimos, se nos va haciendo cada vez más chiquitito. Pues indiscutiblemente ese es el problema. Cuando el buceador, con botellas de aire comprimido en la parte posterior de su espalda, está respirando aire a una mayor presión, si ese buceador sale rápidamente desde el fondo, lo que hacen esos gases, al contrario que lo que pasa cuando hundimos el globo, cuando sube a la superficie, ese aire se ve incrementado. Y por tanto, si ese aire ha sido lo suficientemente deprisa, pues va a estirarnos la zona del pulmón y también tenemos una rotura de los alvéolos pulmonares y por tanto necesitamos de la cámara hiperbárica para recomprimir y recuperar esos alvéolos. Esas son las dos enfermedades más importantes del buceo. de esa de lo medicina. Que le suele medicina hiperbárica. Adolfo, la cámara. Esta cámara que en Gran Canaria es la única que hay. Correcto. Tanto pública como privada, porque es la única que hay. ¿Cuándo se utiliza? Porque me imagino que el submarinista va, o el buzo, o el buceador, baja, sube y no le pasa nada, en teoría. Esa es la forma correcta. Teoría, ¿no? Esa es la teoría y sería la forma correcta. Desgraciadamente, bueno, pues ocurre más. Estos accidentes los estamos tratando en Hiperbáricas Canarias, más en buceo deportivo, en el de recreo, en gente no tan experta. Es más difícil, es muy difícil en realidad, que ocurra en profesionales del buceo. Vale. Porque saben hacerlo, lo han hecho mucho y además bajan a mucha profundidad y es difícil que le ocurra a un profesional. Pero estamos encontrando casos que tratamos en buceo de recreo principalmente, gente con más o menos experiencia, incluso en algunos casos por exceso de inmersiones. Están demasiadas veces, en algún que otro caso, monitores de buceo, siempre de buceo recreativo, que pues se tienen que meter en el agua 5 veces al día, cuando no es lo más aconsejable, y pues no les queda más remedio por sus motivos laborales. Explícanos un poco, sobre todo a los señores espectadores, una cámara, la han escuchado alguna vez, una cámara, porque hay que meterlo para la descompresión y todo. Correcto. Esto. ¿Y cómo funciona esa cámara? Además, en el caso de esta cámara es múltiple, o sea, no van más de una persona adentro para descomprimir, por hablar popularmente, ¿no? Correctamente es así. Esta es una cámara que se le denomina multiplaza, es más conocida si buscamos ahora en internet y pones hiperbáricas, aparecen estas pequeñas cámaras, muchas de una sola persona. Nosotros no somos partidarios de ese tipo de cámaras, entre otras cosas porque principalmente se presurizan con oxígeno y no es aconsejable someter a grandes presiones cantidades elevadas de oxígeno. Nosotros tenemos una multiplaza, concretamente una 14 plazas. 14 plazas. Tiene un asiento para cada uno, estilo una silla de cine, donde ahí respiras por un sistema de traqueales, de tubos de entrada y salida de aire con una mascarilla, oxígeno 100% puro. Es lo que aplican en este caso. Se somete a presión, pero con aire. Presurizamos la cámara con aire obviamente a presión. Y entonces hacemos, pues el tratamiento, el doctor es el que mejor sabrá los datos o los puede explicar mejor. Se someten a tratamientos, la patología, las crónicas, ¿vale? Estamos en aproximadamente 2 atmósferas y media, ¿es correcto, doctor?
que vienen a ser aproximadamente unos 14 metros. Simulamos que cuando entramos en la cámara, cerramos estas puertas que parece un submarino, no se mete la cámara en el fondo del suelo, como algunos me habían comentado, y tienes aquí tanta profundidad para bajar la cámara. La presión. No. Lo que haces es meter aire y simulamos la presión atmosférica con presión de aire. Y tendrías la sensación de estar, en este caso, a 14 metros de profundidad. En caso de accidente de buceo, se bajan bastante más metros, que es donde se vuelve a conseguir lo que acaba de explicar el doctor Rico, que esas burbujas vuelvan a licuarse en la sangre para que poco a poco, después cuando salga, las expulsen y no se solidifiquen y no se conviertan en una enfermedad, en un problema al paciente. Porque estamos hablando de que eso ocurre porque la persona no se encuentra bien y el mismo médico recomienda esa cámara, ¿no? Claro, los síntomas de la enfermedad descompresiva o de la sobrepresión pulmonar son claros. En un momento determinado hay dolor torácico, dificultad respiratoria, que incluso picor en la piel, dolor en las articulaciones, que incluso en los casos graves puede llevar a una persona a estar en una situación de coma, de pérdida de conciencia o incluso hasta la muerte. Realmente la cámara ha pasado de ser un elemento de los buceadores a ser un elemento de salud. Y realmente lo que es importante desde el punto de vista sanitario es que tengamos una cámara hiperbárica que, además de dar respuesta a los pocos casos, porque hay que también decirlo, que realmente los accidentes de buceo son realmente muy poquitos, aunque es verdad que tenemos que tener una cámara para poderle dar respuesta, pero es que puede hacer más cosas por la salud de los pacientes. Puede hacer tratamientos a las personas diabéticas. Es muy importante el tratamiento de las enfermedades, de las infecciones por anaerobio. Es muy importante en la gangrena gaseosa. Es muy importante en las úlceras tórpidas. Es muy importante en las isquemias vasculares. Es muy importante en los aspectos, en las fracturas abiertas, porque los procesos infecciosos, ya sea con anaerobios o con mixtos, son muy frecuentes. Es muy importante cuando nosotros vamos a hacer una atención integral a nuestros pacientes, es decir, no es solo que sirva para el accidente de buceo, que indiscutiblemente que está ahí y para eso es uno de sus usos fundamentales, o sea, pero además tiene mucho recorrido. Vamos a ver, cuando yo lo hice, que fue hace ya, yo soy muy viejo y todos los oyentes nuestros lo saben, que la medicina llevo ya muchísimos años. Cuando yo lo hice, que era muy joven, estábamos empezando a redefinir qué aspectos de otros que no fueran el buceo eran importantes para la medicina hiperbárica. Es verdad que durante todos estos años, vamos, ya hace mucho, pero durante los primeros años, pues de alguna manera se intentaba ver para qué podía servir el oxígeno. Indiscutiblemente sirve para cualquier circunstancia donde el oxígeno esté llegando con poca importancia a alguna zona de nuestro cuerpo. Por tanto, cuando yo tengo un paciente que tiene una arteriosclerosis importante, que ha provocado una isquemia a nivel de un pie, pues es indiscutible que hay muchas personas que pueden mejorar. E incluso en algunos casos redefine la zona enferma, por decirlo así, de la zona sana con mucha más claridad y mucho más rápidamente, evitando tener que tener una persona durante meses con una zona de necrosis que de alguna manera va a terminar en una amputación. Pero a veces nos sorprendemos porque incluso pacientes con una circulación muy deficitaria, cuando entran en la cámara hiperbárica mejoran, pero que indiscutiblemente se ven beneficiados muchísimas enfermedades, incluso cuando nosotros tenemos que ser agresivos porque damos unas sesiones de radioterapia porque tenemos un paciente con algún tipo de tumor. Toda la zona periférica de esa zona de radioterapia, que en algunos momentos está dañada,
con la cámara hiperbárica también se puede recuperar. Incluso cuando nosotros somos agresivos con alguna parte del hueso, por ejemplo el hueso mandibular, después de alguna extracción dentaria o algún proceso infeccioso en la mandíbula, también somos capaces de recuperarlo. La verdad es que la medicina hiperbárica, que yo he sido un enamorado de ella y que desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad aquí en Gran Canaria de poder desarrollarla, la verdad es que estoy francamente contento de que tengamos una posibilidad de la que se van a ver beneficiados numerosos pacientes y que en un momento determinado puede dar respuesta y mejorar la calidad de vida de muchos pacientes con enfermedades crónicas tan importantes como puede ser la diabetes. Bueno, pues tenemos que hablar. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Adolfo Navarro y con Antonio Rico. Estamos hablando de esa medicina hiperbárica que, bueno, ustedes están escuchando ahí, que siempre lo ha relacionado, el que sabía lo que significaba, pues con el buceo, y estamos viendo que tiene mucha aplicación. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la medicina hiperbárica. Estábamos escuchando en la última intervención de Antonio Rico, bueno, pues las aplicaciones que tiene, que es el tipo de enfermedad, porque Adolfo, hace 4 años que está esta cámara montada en Gran Canaria, pero bueno, escuchando a Antonio, aparte, lo decíamos fuera del micrófono, que la ilusión con que habla Antonio, que está muy ilusionado, porque también lo decíamos que 30 años predicando en el desierto de la medicina hiperbárica y ahora, bueno, pues él dice que está mayor, ¿no? Yo creo que está muy joven para cogerlo con más fuerza. Bueno, pues incluso el reconocimiento por parte del Colegio de Médicos de esta especialidad y tantas aplicaciones que tiene, ¿no? Yo estaba escuchando a Antonio, Adolfo, y bueno, pues a lo mejor para lo que menos está esta cámara es para los buceadores, ¿no? Casi gracias a Dios, porque enfocado a los buceadores tendrían que ser accidentes. Y, claro. Y aunque esto es una empresa obviamente privada y lucrada con este tipo de tratamiento, seguimos prefiriendo que no ocurran grandes accidentes de buceo, pero evidentemente ahora hay una cámara que les ofrece desde hace 4 años. Sí, porque todas estas aplicaciones, Adolfo, que está diciendo Antonio, pues creo que vienen son muy bien. Muchas, sí, son muchas, ¿no? Son muchas y bien, y además muy contrastadas. ¿Y a la gente le ha llegado esto, Antonio? ¿Le ha llegado todas estas aplicaciones? Será que no lo he dicho clarito, pero yo indiscutiblemente llevo muchísimos años, se han tenido muchos intentos. De hecho, hace
2 años, perdón, no 3, me estoy equivocando, en el Congreso de Medicina, de Ingeniería, de los ingenieros que se dedican a estar en los hospitales, se habló de la medicina hiperbárica, se hicieron unas ponencias fantásticas, se trajeron a los mejores especialistas de España y de Europa para hablar de la medicina hiperbárica, una medicina que tiene que estar en el hospital, que tiene que estar de alguna manera incorporada a la estructura sanitaria y que tiene que dar respuesta, porque además, y se me olvidaba antes, porque también sirve para las personas que se intoxican en un incendio con el humo. Es decir, las personas que se intoxican por monóxido de carbono, ya sean la persona que vivía y que ha sufrido el incendio, o el bombero que en un momento determinado ha ido a rescatar y que tiene una intoxicación por monóxido de carbono, la única forma de recuperarlo es con las cámaras hiperbáricas. Lo voy a explicar muy detenidamente y muy rápidamente. El glóbulo rojo, que es como esto, como una bolita, vamos a considerarlo así, cuando tiene contacto con el monóxido de carbono, el monóxido de carbono entra en el sitio donde tendría que estar el oxígeno y se queda fijado, se queda agarrado, y no somos capaces de desplazar ese agarre que sufre el monóxido de carbono si nos sometemos a la persona a una presión, a la medicina hiperbárica. Entonces tenemos que meter a ese bombero o tenemos que meter a esa persona que se ha intoxicado por monóxido de carbono en un incendio, tenemos que someterlo a presión para que ese oxígeno desplace nuevamente al CO2, porque cuando no los metemos en una cámara hiperbárica está demostrado que tienen un mayor índice de mortalidad en los días siguientes. Esa mortalidad no la vemos directamente, sino que en las personas con intoxicación por monóxido de carbono, los bomberos y las personas que han tenido una exposición a los gases de un incendio mueren con mucha más frecuencia que las personas que han sido sometidas a medicina hiperbárica. ¿Se han hecho o se han tenido conversaciones con el Servicio Canario de Salud? Sí, les hemos propuesto, lógicamente, como no podía ser de otra manera, que bueno, que aunque seamos desde el ámbito privado, les estamos ofreciendo, estamos en conversaciones de presentárselas, es lo que ahora mismo estamos haciendo. ¿Y cómo se ve eso? ¿Hay recepción? ¿Hay buena sintonía? Sí, creo que sí. Lo que pasa, bueno, estamos en un proceso también complicado para ellos, hay que entenderlo. Estamos, aunque ahora, gracias a Dios, parece que estamos recuperándonos, pero hemos pasado por 3 últimos años de una pandemia bastante importante, lo que les ha creado, pues entiendo, a todo el sistema sanitario mundial, nacional y, como no, local, todos los conflictos y problemas del mundo. Ahí está nuestra propuesta, seguiremos en conversaciones con ellas, con Antonio. Queremos hacer algunas presentaciones muchísimo más técnicas, más profesionales desde el punto total de vista hiperbárico, como médico hiperbárico, y las aplicaciones. Lógicamente aquí no hay una historia. Ya dijimos antes que somos la única cámara hiperbárica, y si tenemos 4 años de antigüedad, pues llevamos 30, los otros 26 sin cámara. Entonces no tenemos un histórico, no tenemos ese andar de decir, bueno, vamos, una cámara hiperbárica, pues venga, vamos a aplicarla ahora a esto. Lo que tenemos ahora es, hace 4 años esta cámara y la estamos proponiendo. Insisto, sé que la recepción va a ser, y el interés debe serlo seguro, y bueno, lleva su proceso y en ese estamos. Porque tú hablabas, por ejemplo, de la diabetes, que es un tema muy preocupante, además que muy extendido en Canarias, ¿no? Porque esto ayuda a combatir la diabetes. No, vamos a ver, ayuda a las complicaciones de la diabetes. Las complicaciones. Es decir, nosotros, la cámara hiperbárica no le va a mejorar los niveles glucémicos. Para eso tenemos que usar medicina o tenemos que usar insulina. Indiscutiblemente no va a mejorar los niveles de azúcar. Hay que hacer dieta, hay que tomar tratamiento, hay que poner insulina, hay que caminar todos los días, hay que perder peso. Pero indiscutiblemente una persona que tiene una úlcera diabética, una úlcera tórpida, una úlcera infestada, una isquemia,
pues esa persona, eso es una complicación, esa persona sí se va a ver mejorada en la calidad de vida. Pero realmente la diabetes es un proceso crónico que no se cura, que simple y llanamente tenemos que ponerle un tratamiento. La diabetes bien controlada genera pocas complicaciones, la diabetes mal controlada genera muchas complicaciones, tanto metadiabéticas de retinopatía, infarto, isquemia cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas complicaciones son por un mal control de la diabetes. Otras de las complicaciones son las vasculares, úlcera, isquemia, etcétera, que esas van a mejorar y a recuperarse mucho más prontamente y de una manera, en muchas ocasiones definitiva, con la medicina hiperbárica. Tú, Antonio, en estos 30 años que llevas, que decíamos, predicando en el desierto, has intentado, me imagino, que aplicarlo, porque también es verdad que tenías la desventaja de que esta cámara hasta hace 4 años no tenía cámara para tratamiento ni de ningún tipo, ¿no? Claro. O sea que tú has estado un poco ahí intentando, bueno, pues que la gente se mentalizara con este tipo de medicina. Ahora yo creo que tienes un camino medio andado, ¿no? Sí, bueno, y lo que pasa, lo decíamos antes en el micrófono, me acoge un poco tarde, ¿no? Ya yo estoy casi a punto de jubilarme dentro de 5 años y por tanto, pero el entusiasmo no lo voy a perder. La formación, yo quiero o me gustaría poder participar en la formación de los enfermeros. Es una medicina tremendamente cercana a los pacientes. Necesitamos los enfermeros que estén formados en esa hiperbárica para que de alguna forma puedan acompañar a los pacientes, mejorar esos tratamientos, esas curas, esa actuación que tenemos que tener con los pacientes, e indiscutiblemente también a un grupo de médicos y de profesionales que hagan suya esa ilusión que yo he tenido y que desarrollen la medicina hiperbárica a partir de hoy. Aquí el tiempo pasado no hay que contarlo, hay que pensar y mirar siempre hacia adelante, y la verdad es una suerte que en Gran Canaria podamos contar con una cámara hiperbárica que dé respuesta a problemas de salud. ¿Ya se ha intentado algún tratamiento, independientemente de los de buceo? ¿Ya en esta cámara se han hecho algún tipo de...? Sí, muchos llevados por una doctora fantástica, una compañera que sabe más que yo de la medicina hiperbárica y que está trabajando con los pacientes día a día y los está recuperando. Fíjate tú, yo cuando llegué a hacer el curso, que lo hice en el Centro de Buceo de la Armada, porque en aquella época había solo 2 centros formativos, estaba el CRIT de Barcelona, que era el centro de la Cruz Roja de medicina hiperbárica, y el Centro de Buceo de la Armada. Yo me formé en el Centro de Buceo de la Armada y realmente teníamos al doctor Lara, que es el padre de la medicina hiperbárica en España, que en el Hospital de Caridad tenía una cámara hiperbárica que era para 50 personas, era una cámara inmensa donde yo tuve la oportunidad de estar con ellos y de practicar con esos popes de la medicina hiperbárica, que todos salieron del Centro de Buceo de la Armada. La verdad es que tuve muy buenos profesores, les tengo que reconocer el mérito de enseñar una cabeza dura como la mía, e indiscutiblemente una formación más que contrastada, una seguridad más que contrastada y una respuesta y una solución a los problemas de los pacientes más que contrastado. Porque ya en aquella época, Antonio, ya se suponía todas las cosas. Sí, lo que pasa es que era un momento en el que estábamos empezando. Realmente se empezaba, teníamos trabajo, realmente hubo muchísima investigación y en ese momento pues realmente la medicina hiperbárica ha pasado de ser quizás a ser una verdadera realidad, que es la de hoy, la medicina hiperbárica, que es segura, que tiene una serie de indicaciones donde da una respuesta fantástica, otra serie de indicaciones donde depende de una serie de circunstancias pues que vaya mejor o peor, y en unas ocasiones o en una serie de casos
en los que no va nada bien, porque no es que pase nada mal, pero que indiscutiblemente no solucionan el problema, y que ya los médicos hiperbáricos están totalmente clarificados, y cuando nos llega alguien que nos dice, oiga, mire, que es que yo pues tengo, no sé, me ocurre ahora, pero qué sé yo, pues yo tengo una piedra en la vesícula, pues mire, pues nada, aquí usted vamos, ni entre, porque no le va a servir para nada. Entonces hay una serie de patologías que sabemos que no funcionan con la medicina hiperbárica, pero hay una serie de enfermedades, como las que he ido diciendo antes, y algunas más donde es tremendamente eficaz. Adolfo, me imagino que cuando se decide esta empresa instalar esto, porque no había, ¿no? Primer punto, no había. ¿Ha sido rentable? Ya hablamos de la parte, porque además has tenido que chupetear una temporada buena de pandemia y compañía, y cerrado, claro. Cerraron todas las cámaras de España, creemos que varias, creemos que prácticamente todas las del mundo, sobre todo por el desconocimiento de lo que había. De lo que había, de lo que venía y de lo que era el COVID. Dentro de ese entró de sopetón y entró con mucho desconocimiento, no había un control de los grandes investigadores, que eran los que estaban. Entonces, una cámara hiperbárica cerrada, 15 personas dentro, caray, lo mejor que podemos hacer es no meter las 15 personas hasta que o se encuentran en ese tipo de cámaras, o las que haya por ahí, que hay muchas, por si acaso, bueno, evidentemente pues llevamos esos años cerrados. Ahora estamos trabajando, mientras no tengamos la otra parte de trabajo, de colaboración con el Servicio Canario de la Salud. Bueno, nos estamos moviendo en la privada, como bien marcaba Antonio. Sí estamos teniendo pacientes que tratar, muchos con muchas patologías distintas, sobre todo la parte de los diabéticos, y bueno, pues accidentes, ya ha nombrado él varios casos para los que son prácticas. Una de las tantas propiedades de la cámara hiperbárica, que son sus efectos antiinflamatorios, pues bueno, pues por lesiones. Tenemos un trato con deporte, estamos tratando a algunos jugadores tanto de fútbol como baloncesto de primera línea, pacientes que acuden, algunos con ese desconocimiento, haber visto en internet o de oídas. Nosotros nos vienen, bueno, pues nuestro equipo médico sobre la marcha valora, para esto no es la medicina hiperbárica, y obviamente no la aplicamos. Oiga, no, sí, porque es que yo he oído que sí quiero. Leí en internet. No queremos que esto se convierta en algo. La medicina hiperbárica, como bien su nombre indica, es medicina hiperbárica. Esto no es ciencia infusa, esto no es un milagro. La medicina hiperbárica, lo explica mejor Antonio, es un tratamiento coadyuvante a muchos tratamientos, ¿no? Alguien no empieza a tratarse un pie diabético y deja de hacerse curas, ni deja de tomarse la medicación, ni deja su dieta, ni mucho menos. Claro. Bueno, entonces en esta parte donde hemos tocado es de momento en la privada. ¿Estamos teniendo los resultados que esperábamos? No, obviamente no. Esto lo hicimos con un grupo de empresarios con capital privado. Sí, porque imagino que una cámara no es barata, ¿no? No, barata justo no lo es. No lo es. Pero bueno, decidimos, ya digo, un grupo de empresarios, oye, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, creemos en ello, creemos que es útil, tenemos conocimientos y contacto con gente tan entusiasta y con tanta experiencia como Antonio Rico. Bueno, y dijimos, pues para adelante. Evidentemente, desgraciadamente, hay pocos doctores, hay muchos menos de los que nos gustaría con la especialidad de medicina hiperbárica, pero bueno, lo seguiremos tratando e intentando, por supuesto. Bien, vamos a hacer un alto. Estamos hablando de esta medicina hiperbárica, estamos hablando con Adolfo Navarro y Antonio Rico. Hacemos un alto, enseguida, muy rápidamente estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de esta noche de este enfoque dedicado a la medicina hiperbárica. Estábamos hablando con Antonio Rico y Adolfo Navarro. Adolfo me decía esto un poco, bueno, hacer esta inversión, porque claro, aquí nos regalan, las cámaras estas nos las regalan, ni le voy a preguntar el precio para no asustar a nadie aquí, pero ¿hay intrusismo en esto? Bueno, por lo menos un intrusismo sopladera que pueda haberlo. Lo que quizás haya es un poco, precisamente por lo que decíamos antes, de falta de las redes, de falta de información. Hay de todo en la viña del Señor. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con todo con lo que hay que tener raras, mucho cuidado, claro. Hombre, lo que hay, el peligro es siempre, estamos hablando de salud, insisto, esto no es ciencia infusa, esto no nos ponemos el dedo en la nariz y se nos cura, no, esto es medicina. Necesitamos profesionales médicos que guíen al paciente y saquen adelante pacientes con enfermedades. Entonces, todo lo que se mueva fuera de eso, pues como en todo, esto, insisto, es medicina. ¿Hay intrusismo? Bueno, debe haber, creo que lo que hay en realidad es falta de información. Falta que precisamente eso es lo que vamos a trabajar más, claro. Y mucho, con Antonio dirigiéndonos toda esta parte profesional y técnica, porque el que tiene que saberlo es el paciente. Es el paciente el que también tiene que saber que esto existe, claro. que esto es un remedio médico para su patología, claro. Y ayudar a informar al equipo médico, a todo el cuerpo médico, tanto público como privado, que estamos y que existe y que esta medicina ayuda. Sí, claro, porque además, Antonio, aquí no hay milagros. No, brujería. Claro. Y la brujería. La medicina pasó de ser algo mágico a ser una cosa científica. Ese paso entre la magia y la ciencia ya lo dimos hace mucho tiempo. Ahora, cuando nosotros decimos que hay una úlcera diabética, una úlcera en un pie, una isquemia o un accidente descompresivo, nosotros sabemos que el tratamiento, porque lo dice la ciencia, la medicina basada en la evidencia, dice que hay que usar una cámara hiperbárica. Y por tanto es un elemento de primer orden, la cámara hiperbárica, para poder dar una respuesta adecuada. Es lo mismo que si ahora decimos, ¿qué tratamiento tiene que llevar una persona diabética? Pues echarle sajumerio no lo va a curar, indiscutiblemente lo va a curar el hecho de que siga un proyecto determinado consensuadamente, porque ahora también tenemos que hablar de que el paciente también tiene que participar. Claro. Si tú, por ejemplo, no puedes comer
5 comidas al día porque tienes que trabajar y en el trabajo es imposible que tú puedas, yo no puedo decir, es que usted me hace las cosas mal porque no me come 5 veces al día. No, tengo que amoldarme también a una serie de circunstancias que tienen los pacientes. Pero esa ciencia en la que ha devenido la medicina en los últimos tiempos es muy importante. Aquí no vamos a tratar ni a curar a nadie simple y llanamente con magia. Lo vamos a curar con unos aspectos técnicos y científicos para poder conseguir lo mejor que podamos recuperarle la salud. Indiscutiblemente, y lo dijimos antes, esto no es cuestión de que todo el que quiera, ni aunque pague mucho dinero, no. Mire, esto es así y para lo que usted ha venido no lo podemos utilizar la cámara hiperbárica, vaya a su médico de cabecera y reoriente la situación o, oiga, mire, eso sí es una acción que la cámara hiperbárica puede y usted va a verse mejoría. Después indiscutiblemente habrá pacientes con una evolución más satisfactoria, claro. Otros pacientes que tendrán una evolución normal y otros pacientes que tendrán una evolución tórpida, porque indiscutiblemente no tratamos enfermedades, tratamos a personas y las personas tienen una serie de condicionantes, claro. Y en los condicionantes de salud está su genética, está el trato que le haya dado a su cuerpo, la persona que fuma, la persona que bebe, la persona que come inadecuadamente, la persona que tiene sobrepeso, la persona que no se cuida, pues indiscutiblemente tiene una serie de características que a la hora de usar la medicina hiperbárica pasa como el resto de la medicina también. Y después hay pacientes que no pueden usar la medicina hiperbárica, prácticamente ninguno. Pero sí es verdad que hay una serie de patologías que para eso hay un reconocimiento previo para poder determinar si ese paciente puede usar o no la cámara hiperbárica. Esto es sencillo y además un tema muy importante que es que la cámara hiperbárica debe ser usada en la primera vez que una persona se hace un reconocimiento médico para el buceo. Eso es una cosa que nos hicieron a nosotros y nos enseñaron en el Centro de Buceo de la Armada, porque las personas se van a ver sometidas a una presión y pueden tener una serie de efectos secundarios en los buceadores. Y es bueno que ellos se acostumbren, que ellos vean. Por ejemplo, uno de los problemas que podemos tener es una persona pues que tenga perforación timpánica en un momento determinado, pues hay que tener un cuidado especial a la hora de llevarlo a la cámara hiperbárica, porque la presión de esa persona es diferente. Por ejemplo, una persona que está acatarrada, pues indiscutiblemente tendrá que esperar a que se le pase el catarro para acceder a la cámara hiperbárica. Hay una serie de condicionantes, pero esto no es magia, es ciencia. Y para eso hay que hacer, es lo mismo que cuando tú te vas a someter a una operación y el anestesista se sienta un rato contigo y te pregunta, bueno, esto, lo otro, lo de más allá, hay unas circunstancias, tengo que tener cuidado, a este paciente no lo puedo llevar como normalmente llevamos al resto de los pacientes muy rápido a los 18 metros, a este paciente sí lo puedo llevar más rápido, con normalidad. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que tu tratamiento sea específico para ti, aunque en el resto de la cámara hayan 14 personas más. Claro. El tema de la información, por parte de la empresa, a nivel calle, a nivel sociedad, ¿se ha hecho alguna campaña o se va a hacer algún tipo de campaña informativa? Se va a hacer. Estamos precisamente con Antonio, organizando un poco más, lo que decía antes, de información al paciente, al ciudadano, que sepa que existe, por medio de asociaciones que hoy están, gracias a Dios, bastante organizados, asociaciones de diabéticos, asociaciones de distintas enfermedades que cubren y protegen, ayudan y colaboran en distintas patologías. Y bueno, con ellos es con los que queremos trabajar, así obviamente, como decía antes, como con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Enfermería. El tema, tenemos un trabajo arduo por delante, importante,
asumimos que hay que hacerlo y lo vamos a hacer. Ahora nos pilla un buen momento, empieza a bajar la preocupación COVID. En realidad no es que no nos importe, sino que obviamente está bastante más controlado. Bueno, eso nos va a ayudar a que la gente empiece a mirarnos como alternativa, como otro uso a sus tratamientos. Para eso vamos a aprovechar todos los medios que tengamos para transmitir y comunicar a la gente. Claro, sí, que por lo menos llegue a... Darle cobertura, evidentemente. Bien, pues se nos ha acabado el programa. Yo no sé, veo tantas cámaras, ya miro para un lado, miro para otra, ya creo que la tengo ahí. Estaríamos hablando con Antonio y con Adolfo mucho sobre esta medicina, porque lo decía Antonio, esto no es magia, esto es ciencia. Y con todas esas aplicaciones que tiene esa medicina hiperbárica, bueno, pues a lo mejor no digo que arregle a la persona, pero sí ayuda a cosas que sin esa medicina hiperbárica no la iba a conseguir, ¿no? O sea, que mejorar la calidad de vida. La calidad de vida, que tenemos que hacer. Que es lo que tenemos que hacer, porque, hombre, ahora vivimos más, pero si encima podemos vivir mejor. Eso es lo que Adolfo me ha quitado la frase. O sea, si encima vivimos mejor, pues mejor que mejor. Y nunca, mejor dicho, esa redundancia, pero la calidad de vida es importante. Y Antonio lo ha recalcado. O sea, de nada te vale vivir muchos años si no tienes una calidad de vida que justifique todos esos años que estás viviendo. Y mejor, bueno, no te iba a decir que cerraras el kiosco, pero hay que cuidarse. Y bueno, la medicina hiperbárica hemos visto esta noche que tiene muchas aplicaciones, y no solo para el buceo o para la gente que está en ese mundo, sino que tiene muchísimas aplicaciones para otro tipo de enfermedades que puede ayudar. Y qué bueno que tenemos una cámara en Gran Canaria. Yo creo que somos afortunados porque no hay nada más que una, y hay que usarla, eso está claro. Adolfo Navarro, gerente de... dime el nombre de la empresa para que quede. Hiperbáricas Canarias. Bueno, nunca mejor dicho. Gerente de Hiperbáricas Canarias, gracias por estar aquí. Gracias. Habrá más ocasiones de hablar de esta medicina, y además, sobre todo, cuando vaya cogiendo más carrerilla, pues bueno, pues habrá alguna... Será un placer estar en la casa. Y para nosotros también, y además el tenerte aquí por primera vez. Sí. Y ha sido todo también un momento informativo, que es lo que nos interesa. Muchísimas gracias. Gracias, Adolfo. Y Antonio, ¿qué te voy a decir yo, no? O sea, Antonio, bueno, buen amigo de esta casa, lo mismo. Hoy hemos aprendido un poquito más de esta medicina hiperbárica. Y además él me lo decía antes, fuera de esos días, fuera de esto, que es muy interesante. Además, sobre todo, lo hemos podido ver esta noche, todas esas aplicaciones que puede tener para conseguir esa calidad de vida con todo ese tipo de enfermedades que ayuda a esta cámara hiperbárica. Pues, ¿qué vamos a hacer? Antonio, gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre, la verdad es que es un placer venir aquí, a mi casa, a mi segunda casa. Tú sabes que es tu casa. Donde trasladamos un poquito a todas las personas la importancia de cuidarse, porque al final el mensaje importante es la salud. Y para la salud tenemos que hacer muchas cosas. Después, cuando perdemos la salud, hay que intentar recuperarla. Esta es una manera, pero que indiscutiblemente nosotros tenemos un elemento primordial, que es el médico de cabecera, el médico de familia, que ese es el que nos tiene que acompañar y ayudar a que recuperemos la salud. Ahí queda dicho. Gracias, Antonio. Bien, por las palabras de Antonio Rico, Adolfo Navarro, hemos aprendido un poquito más sobre la medicina hiperbárica y efectivamente la salud, eso es lo importante, que después ya va fallando, pues bueno, ahí tenemos esas aplicaciones que nos pueden ayudar a recuperarnos o por lo menos vivir mejor, como decía Adolfo. Gracias por estar ahí, les espero como no la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.